Ese fraude electoral transnacional en las Américas tiene que ser puesto en un marco de referencia que es la Carta Democrática Interamericana, que en el artículo 3 señala los 5 elementos esenciales de la democracia, siendo uno de ellos la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Sufragio universal secreto como expresión de la soberanía popular. Para que exista ese elemento esencial de la democracia, para que existan elecciones libres, limpias, justas, que representen la soberanía popular, tienen que concurrir los otros 4 elementos esenciales de la democracia. El primero es que exista respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, porque si no hay respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, no hay ni libre expresión ni posibilidad de celebrar una elección justa y libre. Tiene que haber separación e independencia de los poderes públicos, porque tiene que funcionar el sistema de frenos y balances para que un poder controle al otro, para que si el poder legislativo se excede o si el poder o el órgano electoral no funciona, haya un tribunal constitucional, haya un juez, haya una autoridad judicial o finalmente haya una instancia que permita una revisión. Tiene que funcionar la libre asociación política, porque si esa no existe, y por eso en los países con exiliados, con perseguidos y con presos políticos no hay elecciones libres ni hay democracia, son dictaduras, no pueden celebrarse elecciones democráticas. Y tiene que haber Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir la vigencia de la ley. Pero no de las leyes infames que las dictaduras fabrican violando los derechos humanos. Una ley infame está definida como aquella norma que, siguiendo todos los procedimientos formales, en su texto y contenido y objeto viola los derechos humanos. Y para tener ejemplos de leyes infames, miren ustedes las leyes electorales, las leyes de persecución política, las leyes que se hacen en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia. En ese marco de referencia, me permito afirmar que lo que ha desarrollado el socialismo del siglo XXI o castrochavismo en este siglo en las Américas es un método criminal, una metodología de fraude, una patente o una franquicia para vulnerar, alterar la voluntad popular y establecer un mecanismo que hoy día se conoce como unas dictaduras electoralistas en las que el ciudadano vota pero no elige, donde se establece un sistema que de principio a fin determina que va a ganar el candidato del castrochavismo. Y vemos repetirse eso durante todo el siglo XXI en Venezuela. Repetirse eso en el Ecuador de Correa. Hemos visto pasar eso y está próximo a pasar de nuevo el 7 de noviembre en Nicaragua. Ha pasado en Bolivia, por lo menos desde el año 2009 en adelante, con el fraude electoral masivo que ha sido probado con documentación y con exámenes, peritajes y de prueba científica, jurídica y técnica en el fraude electoral del 2019, certificado por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea, pero repetido el 2020 para restaurar la dictadura después del fracasado proceso de transición, que no fue transición sino continuismo dictatorial. Las características del fraude electoral que se ha institucionalizado y que amenaza a las democracias en el siglo XXI es que hay 2 tipos de fraude, un fraude sistémico y un fraude fáctico. El fraude sistémico es aquel que está en el sistema mismo, que empieza con las constituciones del castrochavismo o del socialismo del siglo XXI. Y les voy a poner el ejemplo de una constitución, la constitución del denominado Estado Plurinacional en Bolivia, en la que prácticamente se desconoce el sufragio universal. Porque el sufragio universal está basado en la igualdad de los ciudadanos, en la simple fórmula de que cada ciudadano es un voto. Y la Constitución del Estado Plurinacional, lo mismo que la del Estado Bolivariano de Venezuela, lo mismo que la de Nicaragua y las modificaciones legales que han hecho allá,
establece privilegios para determinados ciudadanos, de manera que, por ejemplo, en Bolivia, en las áreas rurales se elige un diputado con 3.000 votos y el mismo diputado en el área urbana necesita 250.000 o 300.000 votos. De manera que en ese estatuto dictatorial que llaman Constitución del Estado Plurinacional hay un número de diputados por las zonas comunitarias indígena originarias por los que nadie vota, que simplemente se designan bajo un sistema corporativista que es fascismo. O sea, si desaparece el voto universal, ya hemos empezado mal, pero además de eso, hacen un conjunto de leyes que es parte del fraude sistémico, en las cuales establecen mecanismos para manipular la identificación de los ciudadanos, el registro de los ciudadanos, la zonificación de las áreas de votación y rematan en el padrón electoral. El padrón electoral de Bolivia, de nuevo, tiene entre 1.200.000 y 1,5 millones de votantes fantasmas. Y para comprobar eso es muy sencillo. Cuando Evo Morales dice que ganó la elección el año 2005, en Bolivia había un poco más de 3 millones de votantes. Para el año 2014-2019, esos votantes se incrementaron el 97%, cuando la población nacional solamente se incrementó en el 23%. Y si recordamos que Bolivia tiene voto universal desde el año 1952, obligatorio, y que las votaciones han sido permanentes, con una participación, con una inscripción de casi el 100% de los ciudadanos, y una votación que ha superado porcentajes del 70 y 80%, ¿de dónde sale esa diferencia de población? Ahí está el fraude sistémico, porque precisamente el supuesto crecimiento de los votantes se produce en las zonas cocaleras, en las zonas rurales que están controladas por el aparato del sistema dictatorial. O sea, fraude sistémico, fraude en el sistema con el que nada se puede hacer el día de la votación y sobre el cual no tienen ninguna competencia los observadores de la Organización de Estados Americanos, que de acuerdo a su reglamento de observación del año 2008 aprobado en la OEA, hacen topografía en la observación y no pueden tocar ninguna de las partes del fraude sistémico, que es el fraude esencial. Pero además de eso está el fraude fáctico, el fraude que se produce en el acto electoral y después, que tiene que ver con el voto, con el acta, con la suma, con las firmas, con las impugnaciones, con las nulidades, con la cadena de lo que es el control de la votación y con lo que es la proclamación. ¿Qué es lo que está viviendo hoy día el Perú? El fraude fáctico, que es el fraude que se pone en marcha cuando se va a una mesa a votar y no hay delegados de la oposición. Cuando en esa mesa de votación, en la primera vuelta, la oposición saca 100 votos y en la segunda vuelta saca 0. Cuando, como está sucediendo en el Perú, hay certificación de que las firmas están falsificadas y el Jurado Nacional de Elecciones del Perú dice sí, es posible, se le acompaña además un informe pericial que el Jurado Nacional de Elecciones observa, pero dice, esto es materia penal, pase al Ministerio Público, y mientras tanto cuentan los votos a favor del beneficiario del fraude. Eso equivale a mandar un cheque a un banco y avisarle al banco de que la firma está falsificada y que el banquero diga sí, la firma puede ser que esté falsificada, aquí hay un informe pericial que dice eso, pero no es mi competencia, voy a mandar esto al Ministerio Público, pero mientras tanto pago el cheque. Y el pago del cheque quiere decir proclamo un candidato con fraude electoral. Eso lo están haciendo hoy día en el Perú y lo han hecho en reiteradas elecciones en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua. Este fraude, que es el fraude del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, se ha vuelto endémico en la región. Los peruanos no esperaban que les pase, como no esperaban los ecuatorianos en su momento, como no esperábamos los bolivianos. Pero esto es algo que va a pasar el 7 de noviembre en Nicaragua y que se va a consolidar seguramente en unos días más en el Perú, donde el presidente interino de ese país se niega a pedir una auditoría a la Organización de Estados Americanos y se niega a pedir auditoría el propio Jurado Nacional de Elecciones y no pide auditoría el candidato Castillo y la candidata Fujimori lo dice en voz demasiado baja, cuando todos deberían estar interesados en pedir auditoría del proceso electoral del Perú, porque esa es la manera de determinar si en el Perú se ha repetido, como yo afirmo que sí se ha repetido,
lo que certifica la Organización de Estados Americanos respecto a las elecciones de Bolivia 2019, que es la alteración de actas y de firmas que ha modificado totalmente el resultado electoral. Tenemos de esta manera el fraude del socialismo del siglo XXI, que es un fraude transnacional, que es un fraude además en el cual los operadores se trasladan de país en país. Los que manejan las Smartmatic de Venezuela están de pronto en Nicaragua, están de pronto en Bolivia, están de pronto en el Ecuador. En la última elección del Perú, los operadores de tierra de Evo Morales han estado en toda la frontera del Perú con Bolivia, en la zona del lago Titicaca, no solamente haciendo campaña electoral, sino haciendo acción política fraudulenta. Esto se trata de una agresión directa a la democracia y yo quiero reconocer que eventos de esta naturaleza permitan primero que los defensores de la democracia, de la libertad, de la denuncia del fraude electoral de los países víctimas se conozcan. Segundo, que se establezcan con tal claridad las recurrencias que se pueda advertir al resto de los países, porque después de Nicaragua viene Colombia el próximo año. Y Colombia ya ha estado muy cerca de operaciones de este tipo que son cada vez más especializadas y cada vez más peligrosas. Termino en mi parte estableciendo en definitiva que el fraude transnacional en las Américas existe, que está operado y liderado por la dictadura de Cuba, con sus plataformas en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con el apoyo de los gobiernos paradictatoriales de la Argentina con Fernández Kirchner y de México con López Obrador, aunque esos países, Argentina y México, continúan siendo democracias, y que representan una amenaza tremenda para las democracias y para todo el sistema de las Américas. Y en este punto reconocer que la lucha del pueblo cubano que se lleva a cabo en este momento será vital para recuperar la libertad en Cuba, que se logrará necesariamente e inevitablemente en un momento muy próximo, y que cuando eso suceda se habrá logrado la libertad del resto de las Américas, porque la liberación de Cuba es la liberación de las Américas, y este tema del fraude electoral transnacionalizado es un botón de muestra de la exportación del crimen organizado de la dictadura castrista, convertida en castrochavismo en el siglo XXI, porque igual que esto ha exportado los narcoestados, ha exportado el soporte al terrorismo, ha exportado el sistema de tortura, ha exportado el mecanismo de presos políticos, de persecución política, de tortura, que se vive en estos mismos países donde hoy día estamos demostrando que ha instituido un sistema cuasi legal, pero absolutamente criminoso para hacer fraude electoral transnacional. El tema es Cuba, el tema son sus plataformas dictatoriales en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y la víctima actual se llama el Perú, la próxima víctima vuelve a ser Nicaragua, y la amenaza está sobre toda la región. Muchas gracias.